más video, Chuy. Y ciérrate un poquito más porque está muy abierto. Ciérrate más. ¿Cuánto falta? No, ya voy a meter más. Vamos abierto, ¿va? Sí, comienza conmigo, Oscar. Ciérrate más, Chuy. Sí. Porque parecen iguales las tomas. Perfecto, ya voy a mandar el video intro. Dale, ciérrate más, Chuy. Voy. 3, 2, Intro, ¿verdad? Sí, pero no dura mucho. ¿Cuánto dura, Oscar? 15 segundos. sí. No, menos. Menos. Ya estás. Ahí estoy. Son como 4 segundos. Mira. Va, 3, Ciérrate, Chuy. Un poquito más. Chuy le va a decir cuando entre. Buenas tardes, recuerda. ¿Quién es Guillermo Sepúlveda? Soy un economista con especialidad en finanzas, egresado del TEC. Trabajé algunos años en la financiera Aceptaciones, en el departamento bursátil. Siempre fui aficionado a la arquitectura y amigo de Luis Astey, quien me dio el curso de Historia del Arte cuando estudiaba. Y él era director de las bibliotecas del Tecnológico. Me aficioné a la biblioteca de arquitectura y también a la idea de el único recurso que nos puede cambiar nuestra visión de nuestras vidas, que era el viajar. Tuve la oportunidad de hacerlo y comencé a explorar Europa, desde sus culturas, sus idiomas, sus tradiciones, sus lenguas, etc. Un evento que fue para mí muy singular, el haber vivido un momento en la Catedral de Notre Dame, en una misa de domingo a las 12, en donde confronté los grandes vitrales de la catedral, la magnificencia de la arquitectura, los coros y sobre todo la música de su gran espacio. Creo que la conjugación de lo visual con los contenidos del canto, que eran 300, más la música y la arquitectura, me dio una experiencia única, singular. Dentro de mis viajes, la condición de visitar en Bélgica, yo tenía un interés muy particular de conocer las catedrales y las imágenes únicas de Brujas. Y en un viaje que hicimos una parada en Sambabún, más bien en Gante, donde estaba la iglesia de Sambabún,
que yo ignoraba totalmente. Hicimos una parada en Gante para tomar un café y el mesero me dice que si conozco la Catedral de San Babún, donde está el Cordero Místico de los hermanos Van Eyck. Yo no tenía la menor idea y me dice, vaya a verlo porque es la obra maestra en pintura jamás hecha por un ser humano. Entonces cuando lo voy a visitar, veo el Cordero Místico y fue para mí una especie de conversión. El arte es tan poderoso que una obra maestra puede cambiar la ruta de tu vida, puede hacerte ver de otra manera al mundo, que a mí me pasó cuando yo vi el Cordero Místico y salgo, veo otra luz, veo a la gente. Yo nunca volteaba a ver a las caras de las personas y empecé a ver una luminosidad que antes no existía en mi mundo. Ese es el gran valor del gran arte. El arte transforma nuestra percepción de la vida y de lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, en mis viajes, ¿qué significa la cultura? La cultura es un mundo en donde se mezclan muchas cuestiones. Se mezcla la tradición, se mezcla la simbología, patrones particulares. Es un mundo muy plural, muy singular. No es lo mismo. En ese viaje, yo después de visitar Bélgica, estuve en Praga, en Budapest, en Yugoslavia, en Atenas, en las islas, en Estambul y mi regreso por Nueva York. ¿Qué significaba todo este gran mundo frente a Monterrey en su estado más alejado, más primitivo de las realidades que existen en el planeta? Cuando yo regreso de Europa, me entra una especie de drama, de desolación, porque regresaba a Monterrey y aquí no había nada. No teníamos sinfónica, no teníamos colecciones, no teníamos arte precolombino, no teníamos colecciones. O sea, un espacio demasiado caótico. Entonces yo ya había despertado y mi condición era, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer para despertar frente al planeta? Monterrey era una ciudad muy pragmática, con grandes centros de educación, pero en la cuestión cultural estábamos muy mal. Había pocas escuelas donde las humanidades significaban algo. Era más pragmatismo, más funcionalidad, más, no sé.
Entonces, esta condición cultural que implica muchos recursos y mucho tiempo para una ciudad como la nuestra era muy difícil. Cuando yo decido iniciar un proyecto que nos conecte al resto del país, descubro que el norte está muy alejado, que el patrimonio cultural de la nación casi no nos llega, que nos alimentan con pequeños recursos, porque no estamos en el proyecto de nación. Y sin embargo descubro que está una Inés Amor en México, que fue la decana, la mujer más importante del arte mexicano en México. Y fue la primer galería latinoamericana. A Fernando Gamboa, otro gran personaje en las artes de México. A Juan Martín, un español en México que detecta la singularidad del arte mexicano y crea una galería importante. Al señor Mizrachi, que combina una librería con un proyecto de exposiciones. A la Galería de los García Ponces, dos hermanos de Mérida, que tienen intereses intelectuales y de proyección en las artes plásticas y abren un espacio en México. A Teresa del Conde, una investigadora que viene de la universidad. A Raquel Tibol, una crítica de arte dura. Y a Manrique, otro, el director del Instituto de Investigaciones Estéticas, que todos ellos los fui conociendo para darme cuenta de la distancia que había en Monterrey con el resto de México. A mí siempre me gustó estar en contacto con la gente adulta. En esa época, en lugar yo de irme a visitar a los que hacían relación con mi edad, yo me fui a ver, a conocer a Felgueres, a Vicente Rojo, a Zacay, a Corsas, a Tamayo, a Nieto, a Rafael Coronel, a Pedro Coronel, a Tamariz, y después ya los jóvenes que crecieron conmigo, Colunga, Julio Galán, Silvio Ordóñez, Martín, etc. Yo crecí con ellos y por otro lado, reconocí la diversidad de México. México, aunque lo consideremos como un país, son tres Méxicos. Está el México oscuro, casi precolombino, que no ha pasado de ahí. Está el México que fue dominado, que fue el México que tenía la condición de dominio, de colonia de España, y el México libre, contemporáneo. O sea, nunca hemos podido sacudir
las expresiones de México de esas tres reglas. Fernando Gamboa, que fue un personaje muy crítico y muy importante en mi vida, me decía: tienes que estar siempre atento a que esas tres voces están presentes en México. El mundo precolombino que no ha podido superarse. Podrías pensar en un Toledo o gentes así. El mundo mestizo de la combinación de las dos orígenes, que podría ser España y México. Ahí donde cabrían el mestizaje y el México contemporáneo, que podría estar ya liberado de esas condiciones. Yo hablaba con Gamboa y me decía, bueno, un individuo que pudiera representar la primera condición sería Toledo. La segunda condición podría ser este híbrido Colunga. Y alguien liberado de la condición podría ser Julio Galán. Esos son los tres voces que están vivas en México, constantes, y que si las ignoramos estamos hablando de parcialidades. Entonces yo me eduqué bajo esas tesis. Y es muy complejo México, porque el norte, nosotros estamos categorizados como el mundo de la sobrevivencia, del reto, del futuro. Casi el norte de los países, acuérdense, Nueva York o Milán en Italia, o el caso de España, que los nortes son los que llevan la conducción del futuro. Hay riesgos, hay innovaciones, y los sures son los que llevan más la tradición. Vean México, ahí está Oaxaca, está Chiapas, está esto. Son necesarios porque son alta cultura y pertenecen a nosotros, pero no tienen la visión del reto del futuro, esa la tenemos nosotros. Ahora, no podemos estar en el desarrollo de la visión del norte ignorando nuestra cultura ancestral. Entonces es un tete-a-tete en donde somos de acuerdo a lo que el pasado o estos mundos de Oaxaca, de Chiapas, nos aportan, y nosotros el progreso. No podemos existir uno sin el otro. Y Monterrey significaba mucho de estas cuestiones. Cuando somos un territorio tan amplio y tan extenso como México, su gran defecto fue el centralismo desde la época de los aztecas. O sea, el gran control era el centro. Dominaban a todos, los tenían como esclavos, exigían patrimonio, y así siguió. México llegó a ser la capital del centralismo. Entonces todos los que estábamos alrededor como extras fuimos un apéndice no tan importante para la centralización de México. O
O sea, la cultura, nosotros tenemos un patrimonio cultural extensísimo, pero no nos llega. El DF dice, esto es el patrimonio de México, pero del DF. No es para Jalisco, no es para Nuevo León ni nada, porque ese es su poder centralizador. Entonces aquí nunca tuvimos patrimonio en el norte de nuestros grandes legados culturales que tenemos en el DF. El mundo precolombino, el Museo Precolombino de México, de Antropología, tiene 100,000 obras en los sótanos, pero no nos llegan a nosotros. Es una manera de control del centro de la República. Entonces la cultura es muy, entre comillas, muy homogénea. Podríamos tener 50 extraordinarios museos de antropología, sin embargo el centro no lo suelta. Nos manda pedacería, cosas de segundo. Ahora, y el norte, cuando aparecen figuras como Julio Galán, o en Jalisco, Colunga, son sucesos muy críticos, porque Julio, en lugar de pensar en ser aceptado por el centro, prefiere ver al norte. Pues prefiero que me califique en Nueva York. Entonces fueron las primeras manifestaciones de una separación de la calificación que el centro o la autorización del centro significaba para ser. Contra Nueva York, pues México era una nada. Entonces Julio se dedicó a ver hacia ese espacio y a Europa. Entonces ahí, a finales del siglo XX, nos cuestiona mucho el papel que podemos representar, un criterio más moderno, más de apuesta, más innovador, que es el norte. De hecho, Monterrey llegó a ser en un tiempo la puerta o la aventura final de América Latina para entrar en consideraciones con Estados Unidos. Monterrey pudo haber sido el centro de calificación de arte latinoamericano hacia Estados Unidos. Teníamos un gran rival que era Miami. Miami y Monterrey rivalizaban mucho en ser los voceros o las líneas críticas de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Acuérdense que hubo un gran evento cuando el Tratado de Libre Comercio, cuando empezamos a ver que las economías son interdependientes y el recurso de la cultura era importantísimo para hacer estos tratos. Entonces, el Museo Metropolitano de Nueva York, antes de firmar el Tratado de Libre Comercio, hace una magna exposición que se llama 30 siglos de arte mexicano, y lo presentan en el Metropolitan de Nueva York, para que Nueva York y el mundo reconozcan que aunque seamos tercer mundo, somos alta cultura. Entonces hice una gran exposición en el Metropolitan
y se presentó en Nueva York, en San Antonio y en Los Ángeles. Entonces la visión de México cambió mucho porque somos alta cultura. Tenemos 3,000 años de cultura que ni siquiera los Estados Unidos los tienen. De ahí viene todo un proyecto que México ha tardado en hacer, porque el evento más importante en la historia del arte mexicano fue el arte posrevolucionario. Los artistas que pudieran considerarse los muralistas, de lo que siguió después del drama revolucionario, y que fueron un evento para todo el mundo. Y después la Escuela Mexicana de Arte, que continuó después de esta condición. Sin embargo, todo esto lleva consigo mismo ideologías, cuestiones de tipo posturas. Se supone que el mundo revolucionario es un mundo contrario a las libertades, es como una condición que le pudieras llamar más hacia un socialismo, hacia una demanda de condiciones más extremas que Estados Unidos, por ser cabeza del mundo, nunca iba a reconocer. En México hubo muchas contradicciones, por decir, los grandes muralistas como Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, fueron solicitados por Estados Unidos. O sea, Rockefeller le pidió a Diego Rivera el gran mural del Rockefeller Center para que fuera el emblema artístico de su condición. Los Ford le pidieron también a varios de los artistas de cabeza que fueran parte de los proyectos. Orozco fue invitado por Frank Lloyd Wright para ser incluido en todos sus proyectos de arquitectura, obras de él mismo. O sea, a ese nivel estaban considerados. Sin embargo, pues fue un fracaso porque los límites de Diego Rivera llevaron a poner en el proyecto cultural que le pedían en Nueva York a los líderes comunistas, y lo representó él ahí. Se vino abajo el proyecto y se destruyeron. O sea, pero es una condición que debemos de tener siempre presentes, porque por un lado eres cabeza, guía, y por otro lado contradices las reglas o las condiciones de una nación. Destruyeron el mural porque allá aparecían los líderes comunistas. El otro, nuestro gran artista Orozco, renunció a la condición de ser parte del proyecto de todas las obras que representara Frank Lloyd Wright, ahí estuviera él presente. Entonces, las oportunidades y la visión de estos artistas del más allá de México se nos vinieron abajo.
a mí nunca se me olvida, porque en el fondo se nos va de lado que somos países que fueron conquistados, o sea, somos colonias y siempre hemos sido sujetos a intereses y a condiciones que demandan la parte importante de las colonias, de sus necesidades. Somos proveedores de materias primas, de valores que son las necesidades de los grandes, pero nunca llegamos a ser valuados en nuestras posibilidades como singulares, creativas. Yo creo que el futuro, bueno, por eso he trabajado toda mi vida, porque cuando yo descubro a un Julio Galán o artistas de estas dimensiones, llego a reafirmar que tenemos en la mano grandes valores que son únicos y singulares en el planeta. Pero no tenemos ni los recursos, ni las facultades, ni la misma condición de credibilidad de nuestros países. Los mismos países nuestros ignoramos el valor que tenemos culturalmente en las manos. Digo, es increíble que México se reconozca por ser narco, por las cuestiones de muertos, de inseguridad, y no por su cultura. La única baraja que tiene México en su historia es su cultura y su arte. Eso es de alto grado y de reconocimiento, pero nunca lo hemos hecho parte de nuestra imagen. Ninguna atentado, ninguna firma que tú hagas de tratados de petróleo, lo que quieras, si no está avalado por el arte y la cultura, es efímero. O sea, lo que le da consistencia a un tratado, a una seriedad, es nuestra cultura. Y yo creo que México es muy, 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 muy superior por su cultura a todos los créditos que le pudieran dar el mundo en la cuestión del narco, de la condición esta perversa de una sociedad perdida. ¿Qué sigue? Yo en mi proyecto nada más veo a los jóvenes, a ustedes, que son los que siguen, porque no es fácil, porque yo creo que la cultura y el arte requieren de mucho tiempo. Si nosotros no educamos desde niños a nuestras generaciones, no vamos a salir adelante. O sea, Alemania es un país de avanzada en donde a los niños los educan en griego, en latín, para que conozcan las raíces de sus idiomas, en apreciación de arte, de cultura. Son gentes superiores. Y en México no tenemos en nuestros proyectos nada que ver con la cultura desde el inicio de los niños. Entonces, estar aplicando o apostando a los momentos
sin ver el origen y sin educar a los niños, estamos perdidos. Ahora, hubo en México en 1900, después de la Revolución, el 86% de la población era analfabeta, no sabía leer ni escribir, el 80 y tantos % de México. Entonces hubo movimientos culturales como las escuelas al aire libre populares del arte y también los proyectos de Adolfo Béz Mogar para comunicarse a través de imágenes el proyecto cultural de México, porque la gente no sabía leer ni escribir. O sea, ya hemos vivido momentos muy críticos que han demostrado que México tiene una gran cualidad estética y de representación en sus maneras de expresarse. O sea, los niños que agarraban un proyecto cultural, yo tengo una colección de ellos y es fantástica. O sea, se les daban colores, 3 o 4 indicaciones y la sensibilidad de México aparecía. México tiene un gran potencial singular en su proyecto artístico que no tiene nada que ver con el resto de las expresiones del mundo. Pero tenemos que ser solidarios y tener credibilidad. Monterrey es un espacio duro, yo lo viví, yo vengo de aquí, mi familia de todo el tiempo, y sabían que me estaba metiendo, porque la sobrevivencia va primero. O sea, primero comer, después cubrirte, tener una casa, un lugar, o sea, son los primarios, y después ya viene lo demás. Y nosotros no hemos todavía llegado a superar esas condiciones básicas. Y por otro lado, no sé, ¿hay alguna pregunta que me quisieran hacer, Mara? ¿O ustedes? Yo sí quisiera, por ejemplo, la gente tiene muy identificado el valor de lo económico con el arte. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo hacerle entender a la gente que no es eso? Que hace rato mencionaste sobre México, la importancia de ¿por qué crees que México es más importante que otros países del mundo? Sí, porque tenemos 3000 años de civilización. México está entre los 4 grandes países que tenemos esta historia. O sea, está India, está China, está México y está algo más. Somos 4. O sea, nosotros no nos inventamos ahorita. Son 3000 años. Cuando dice la gente, México está acabado, no. México tiene 3000 años de existencia. Ahora, si tú no tienes una ¿cómo te podría decir? Un reconocimiento, porque el arte a fin de cuentas, ¿qué es? Es identidad, es lo que te da a ti la existencia de lo que eres. Eso no tiene precio. Ahora, en el pragmatismo del mundo, en donde todo tiene... Es cuando confunde la gente entre precio y valor. Exacto. Una obra de arte
en cuestiones de valor es impresionante, no hay límites. En cuestiones de precio tiene un precio, que es la transacción. Entonces, muchas veces, ¿cuánto vale? En lugar de decir qué precio tiene, porque el valor artístico es inalcanzable, no tiene un precio, vamos. Ahora, no nos podemos excluir del resto del mundo, o sea, el mundo es muy materialista y ha jugado con estas reglas, ¿me entiendes? Pero México en sí mismo debería de creer en lo suyo para poder tener una postura de defensa, de valoración, de reconocimiento. Las bases de México es muy colorido porque tiene color, tiene esto, tiene aromas, tiene sensibilidad. No, México es mucho más que eso. Ahora, si vemos el mundo ahora, yo creo que México dentro de la diversidad puede ser una voz distinta. Cuando hablamos de cultura, pues la cultura son muchas cosas, o sea, en alimentos, en olores, en sabores, en diversidad, en vestuarios, en mil cosas, ¿me entiendes? México es una diversidad amplísima y considerado dentro de los cánones, por decirte, de la alimentación, estamos entre los primeros lugares de alimentos, de diversidad, ¿me entiendes? Hace poco estaba leyendo sobre las aportaciones que México hizo al mundo, desde el chocolate, el tomate, 1000 ingredientes que México abrió como recurso al mundo. Muchos mexicanos ni lo sabemos. Y por otro lado, no sé, para mí cultura es un término muy amplio. Arte es un elemento más concreto. O sea, el arte cabe dentro de la cultura, pero la cultura es amplísima, porque la cultura nos da identidad, saber quiénes somos, por qué olemos a esto, por qué comemos esto. Ese es el valor de... No podemos extraer cultura del arte. Son dos elementos que juegan juntos. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué veo yo en Monterrey? Pues veo desde el Renacimiento, cuando recuerdo a Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, cuando Florencia estaba en mal estado económico, huían, se iban a Milán o se iban a Roma, porque sin recursos no progresa nada. Entonces lo mismo yo veo el norte como un lugar de recursos que podría ser una atracción de talentos que podrían proyectarse desde aquí con el recurso que tiene el norte. Lo mismo que pasaba en Milán cuando Florencia estaba delimitada. El artista se movía a donde hubiera recursos para proyectos o para experimentos. O sea, México, Monterrey tiene
yo hice un experimento muy grande porque descubrimos que Monterrey tenía en la industria todas las alternativas de medios para el arte. Teníamos vitro con el vidrio, teníamos sitza con las fibras, teníamos pigmentos y óxidos con los pigmentos, teníamos cemex con los cementos, teníamos you name it, o sea. Entonces, cuando aquel proyecto que se nos ocurrió de hacer una especie de colección de esculturas monumentales apoyadas por la industria de Monterrey, trajimos a todos los artistas para que visitaran qué se podía hacer con el vidrio, qué se podía hacer con las fibras, con el cemento, con los pigmentos. O sea, era un proyecto de una especie de museo abierto, urbano, porque era lo que nos caracterizaba. Ahí está Luis Barragán con la columna esta que está en el centro. O sea, invitamos a cerca de 25 artistas y vinieron a ver qué espacio industrial podían ellos tomar para desarrollar sus proyectos. Pues todo esto era una posibilidad que México, que el norte tenía. Tengo que hacer una pregunta. Amén de condiciones adversas, cuando viene la debacle económica, pues se paró todo esto. Oye, una pregunta rápido. ¿Qué futuro le ves al arte de aquí en adelante? O sea, de hoy hacia lo que viene. Mira, vamos a entrar en una época de mucha confusión, Mara. De hecho, ya estábamos. Porque cuando tú dices todo es arte o todos somos artistas, entonces estás negando la singularidad. Entonces no hay artistas, entonces no hay arte. A eso hemos llegado. Entonces una confusión enorme en los proyectos, en las propuestas y todo esto, en donde cualquier gente sin dominar ningún medio, puede ser un artista. Y puede ser un artista porque él mismo lo determina. Ahora, si estamos en una coyuntura grave, porque, ¿cómo te podría decir? La condición de hacerlo todo una vaguedad, hermana, o una cuestión de frivolidad. Se pierden muchos principios, ¿verdad? Entonces, ¿qué me importa si un plátano pegado en la pared vale $150,000? Precio. Si es original, ¿me entiendes? Entonces empieza a haber una devaluación de los valores que se consideraban que debían de contener las obras de arte. Ahora, siempre el mundo ha pasado eso. Llega a posiciones críticas, básicas, elementales, para renacer, para volver a existir. Entonces, a lo mejor estamos viviendo ve las bienales, ve el desperdicio, el significado de la basura, o sea, es parte de un agotamiento de un seguimiento que está buscando reconstruirse, ¿me entiendes? Ahora, yo no soy mago, ni sé cuánto va a tomar, pero sí sé que estamos
gravemente en el problema. ¿Se pudiera decir que ese inicio incierto que comenzaste en su momento, que llevas toda una vida en esto, se podría decir, ahorita lo comentabas que se lleva un tiempo, apenas comienza aquí en la ciudad, hablando de la ciudad de Monterrey, tomando las cosas con valores y la seriedad que requiere? Mira, yo siempre fui muy claro en donde todas las cosas toman mucho tiempo, ¿me entiendes? Si tú vienes y te tocó ser el pionero, excavar la tierra, bueno, pues ni modo. Pero la cultura es un proceso muy delicado y de mucho tiempo. Tú no puedes agarrar una inyección y ya eres culto, no. Te va a tomar muchas décadas o generaciones para la cultura. Ahora, el hombre lo requiere, pero a mí me hacían preguntas cuando comenzaba, me decían, Memo, ¿por qué inventas esto del arte si en mi familia nunca ha existido nada y hemos vivido muy felices sin nada de eso? ¿Por qué inventas que ahora el arte es una necesidad? Y le digo, porque sin el arte no existe un pensamiento crítico, no podemos evolucionar. El arte no es que te diga la verdad, que te cuestiona, ¿me entiendes? Y el cuestionarte te saca de la categoría de ser una vaca, ¿me entiendes? Es que no leo, no nada, y vivo muy feliz. Pues sí, eres muy feliz porque eres una vaca, porque no te cuestionas nada. Ahora, yo no voy en contra de ti, síguele comiendo pasto y todo, y dando leche. Pero el hombre no es eso. El hombre es porque estamos aquí, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. O sea, son las cuestiones de que pudieran ser existenciales. Si no te preguntas eso, pues bueno, síguele como vaca. Y yo no voy en contra tuya, digo, así es la historia. Pero es muy duro porque fíjate, Mara, yo me veo en esto. Si yo no me hubiera metido en esto, a lo mejor estaría como que muy feliz como vaca, ¿me entiendes? Pero voy a Europa y descubro mundos diversos, comportamientos diversos, maneras de pensar diversas, y digo, oh God, o sea, lo mismo, lo mío no es la verdad, ni mucho menos. Hay mundos mucho más avanzados, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde, cuando Turquía a mí me afectó muchísimo, porque los turcos son otro mundo, otra cultura, otro comportamiento, nada que ver con nosotros, nada. Y dice, oh God, ¿qué es esto? Ahora, gente de avanzada, el imperio turco fue fuertísimo, fue uno de los grandes dominios del planeta, ¿me entiendes? O sea, no es una cultura ahí X, ¿me entiendes? Entonces yo regreso a Monterrey y digo, después de haber visto Turquía, ¿qué me va a pasar en Monterrey? Me quería suicidar. ¿Una pregunta más? Sí, bueno, para finalizar, ¿qué te gustaría dejar a los que te estamos viendo de aquí hacia el futuro? ¿Qué te gustaría decirnos que aprendiéramos? Que aprendieran a que
a que el arte y la cultura son fundamentales, Mara. Podríamos alimentarnos, podríamos cobijarnos, podríamos tener protección, pero la cultura es el hombre, o sea, y cuesta mucho, o sea, valorar, significar la belleza. Mara, yo me enamoré desde muy chico de la belleza, porque para mí la belleza era armonía, era lo que hace un equilibrio de las cosas. Si no tenemos eso, la vida se te va muy superflua, ¿me entiendes? Si no encuentras que el ingrediente básico es ese, tu vida está muy desprotegida. Despedirse, que se despida. Muchas gracias. ¿De aquí lo van a cortar o qué? Sí. ¿Sigo? A despedirse. A despedirse. Despídase nada más. ¿Mm? Ya despídase, de las gracias. Mira, quiero agradecer mucho a los amigos esta condición que me dieron esta oportunidad de comunicarme, porque además te conozco muy bien y estamos todos muy dañados por la cuestión de la pandemia y estas historias. Pero creo que esta salida que ustedes tienen con estos centros y esta actividad, la parte cultural puede crecer y ser el espacio ideal para comunicarnos o para interrogarnos y crecer. Entonces tu proyecto me parece muy interesante. Yo no conocía todas estas instalaciones y realmente pues todo es arte y cultura a fin de cuentas. Para Show Center Complex ha sido un verdadero honor y un verdadero placer que hayas aceptado esta invitación. De verdad es que muy agradecidos contigo y con todo tu aprendizaje. Seguiremos aprendiendo de ti y contigo caminando en ese inicio incierto que una vez comenzaste. Yo soy tu más fiel seguidora, tu alumna, se podría decir, y he aprendido mucho de ti. Tus conferencias y pláticas las tengo en mi mente y buen maestro, ¿qué te puedo decir? Aquí seguiremos a tus órdenes siempre. Y mira, yo siempre he querido tener como unas 3 sesiones básicas para hablar de la base de la cultura, de lo que nos constituye o de dónde viene todo esto. Y lo hice muchos años con muchas gentes, pero la gente no tiene esta inquietud de seguir, haz de cuenta. Tú les das el lecture, la información, pero no van a comprar el libro, no van a seguir. O sea, la cultura implica tu tiempo, tu interés, tu desarrollo, ¿me entiendes? Entonces, yo di muchos cursos, cerca de, no sé, 500 cursos, de 3 sesiones para gente que no sabía nada de qué era el arte y la cultura. Pero me retiré porque la gente iba como a oír la plática, pero no a seguirla. No compraban libros, no iban a las exposiciones, no tomaban. Okay. Ya se acabó. No, el proyecto de cultura es muy amplio.